En las apuestas deportivas, como en otros muchos aspectos de la vida, a veces nos encontramos haciendo cosas sin tener claro cómo hemos llegado hasta ese punto. Seguramente a muchos de vosotros, como a mí, os habrá pasado que habéis hecho una apuesta y cuando se resuelve y ves que la has fallado, te preguntas por qué razón hiciste esa apuesta y si quizá no la deberías haber hecho. Y no te preocupes, es normal equivocarse y no tiene nada de malo, siempre y cuando, claro está, aprendas de esos errores y te sirvan para seguir mejorando. En cualquier caso, para que no te pase esto, tienes que tener dos cosas muy claras. Por un lado, tienes que tener clara la estrategia que estás siguiendo, tal y como te comenté en el vídeo anterior y que te voy a dejar por aquí arriba por si todavía no lo has visto. Y por el otro lado, tienes que tener claro por qué apuestas y qué tipo de apostador eres. Si no lo sabes, no te preocupes porque esto segundo es justamente de lo que te quiero hablar en el vídeo de hoy. Hola, mi nombre es Javier López y tras más de 7 años en el mundo de las apuestas deportivas decidí crear este canal para compartir mi conocimiento y de esta forma ayudarte a que seas capaz de ganar a largo plazo. Así que si estás interesado en este tipo de contenido, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones para no perderte nada. Como te decía, hoy te quiero hablar de los tipos de apostadores que hay. Existen muchas formas de apostar y es muy importante que conozcas los diferentes tipos de apostadores que existen junto con las características principales de cada uno de ellos para que puedas elegir correctamente en cuál encajas mejor en función de tus características, tus objetivos o tu situación personal. Es decir, deberás apostar de una forma u otra en función de cosas como por ejemplo si tienes los conocimientos y las habilidades para hacer tus propias apuestas o no, si apuestas para ganar dinero o únicamente para entretenerte, o también si por ejemplo tienes el tiempo como para poder analizar correctamente o si por el contrario no lo tienes y necesitas seguir los pronósticos de otras personas que sí lo tengan. Así que hecha la introducción, vamos a ver los diferentes tipos de apostadores que hay, o al menos la forma que tengo yo de dividirlos. El primer tipo de apostador que hay, y aquel en el que seguramente hemos sido o todavía somos incluso algunos de nosotros, es el apostador recreativo. Dentro de este tipo de apostadores estarían esas personas que básicamente están buscando entretenimiento cuando apuestan. De la misma forma que vas al cine y pagas por estar un rato entretenido viendo una película o vas a la bolera para pasar un rato con los amigos y mientras estás derribando unos bolos, este tipo de apostador apuesta para vivir el partido con más emoción, estar más entretenido y de paso tener la posibilidad de ganar algo de dinero. Desde fuera del mundillo de las apuestas deportivas muchas veces no está bien visto el apostar, es algo que ya hemos comentado en otros vídeos y que básicamente sucede por el desconocimiento. Pero la realidad es que no pasa nada por apostar de esta forma, por apostar únicamente para entretenerte. Eso sí, evidentemente debes utilizar dinero que te puedas permitir perder y ser consciente de que si eres este tipo de apostador no serás capaz de ganar dinero a largo plazo. Unos días ganarás y otros días perderás, pero a largo plazo, que es lo importante, las pérdidas serán más grandes que las ganancias con total seguridad. Si por norma general eres un apostador impulsivo, lo más probable es que estés dentro de este grupo de apostadores. Así que si quieres dejar de ser un apostador recreativo y empezar a ganar dinero con las apuestas deportivas, estate atento a lo que te voy a contar ahora, estate atento a los siguientes apostadores para ver en cuál te gustaría encajar e intentar realizar las acciones necesarias para parecerte más a ellos. El siguiente tipo de apostador sería el apostador inversor. Este tipo de apostador tiene como único objetivo ganar dinero y para hacerlo no sigue sus propias apuestas ya que prefiere pagar y que otros que ya tienen metodologías y estrategias rentables les digan dónde tienen que invertir el dinero. De esta forma no necesitan dedicar tiempo a analizar y se aseguran hacer apuestas de estrategias que ya están probadas por otros y saben que, al menos en el pasado, esas estrategias han sido rentables. Y como digo, saben que, al menos en el pasado, han sido rentables. Yo repito esto porque seáis el tipo de apostador que seáis, debéis tener claro que en las apuestas deportivas siempre hay riesgo. Y si apostáis, debéis tener claro que podéis perder. Si no quieres asumir ningún riesgo, te recomiendo que utilices únicamente métodos como por ejemplo el match betting. El apostador inversor busca un tipster o una herramienta que se adapte a su vida, es decir, que le permita hacer el máximo número de apuestas de ese servicio que va a contratar y sencillamente va haciendo las apuestas que le van diciendo. Si quieres ser este tipo de apostador y tienes dudas sobre qué servicio contratar, puedes ver el vídeo que te voy a dejar aquí arriba en las etiquetas, donde recomiendo lo que creo que deberías utilizar en función de tu bank, que como ya sabrás, si eres habitual en el canal, es el dinero que tienes dedicado exclusivamente a la inversión en apuestas deportivas. El tercer tipo de apostador sería el apostador profesional. Al igual que el anterior, este apostador también tiene como único objetivo ganar dinero. La diferencia es que en este caso sí que dedica su tiempo a analizar y a encontrar sus propias apuestas. Para ser un apostador de este tipo es esencial cosas como por ejemplo saber gestionar el dinero, y esto significa cosas como por ejemplo saber cuándo retirarse, establecer límites de riesgo o diversificar en las apuestas.
Tener un conocimiento especializado en uno o varios mercados, es decir, conocer al detalle todo lo que sucede en el mercado donde vas a apostar, cosas como por ejemplo la forma física de los equipos, las estadísticas, las tendencias, las últimas noticias, saber todo es pues necesario para ser capaz de identificar una apuesta de valor cuando la vemos. Y como tercer punto, pues por ejemplo también sería esencial ser paciente y disciplinado, ¿no? La paciencia y la disciplina son dos factores muy importantes porque ayudan a controlar las emociones y los impulsos. Permiten considerar pues todas las opciones que tenemos de una forma objetiva y sin prejuicios, lo que hará que tomes decisiones basadas en la lógica en lugar de la emoción. El siguiente tipo de apostador, y ya sería el cuarto del que vamos a hablar, y este seguro que os suena, sería el tipster profesional. En este caso, la persona también tiene como único objetivo o principal objetivo ganar dinero, solo que en la mayoría de los casos él no hace las apuestas, o al menos no todas, porque no puede debido a las limitaciones. Si no sabes qué son las limitaciones, no te preocupes porque tengo en el canal varios vídeos donde hablo de ellas, así que si estás interesado en conocer un poquito más sobre las limitaciones, te recomiendo que cuando acabe el vídeo busques en el canal y veas esos vídeos donde explico todo sobre ellas. En la mayoría de los casos, los tipsters profesionales empiezan siendo el tipo de apostador anterior, empiezan siendo apostadores profesionales que apuestan para sí mismos. Pero ¿qué pasa? Que una vez se encuentran con las limitaciones y ven que no pueden seguir ganando dinero con las apuestas que hacen, pasan a vender sus apuestas para que puedan seguir ganando dinero gracias a esa habilidad que tienen de encontrar apuestas rentables a largo plazo y que además otras personas que todavía no están limitadas puedan aprovecharse y ganar también. Y el quinto y ya último tipo de apostador del que vamos a hablar en el vídeo sería el apostador mixto, que no es otra cosa que una persona que se encuentra en varios de estos grupos que hemos hablado a la vez. Por ejemplo, en mi caso me considero un apostador inversor, pero también hay veces que soy un apostador recreativo, ya que de vez en cuando también hago apuestas de combinadas de cuotas altas o hago apuestas a favor del equipo al que apoyo para ver el partido con más emoción. Como decía antes, esto no tiene por qué ser malo necesariamente, siempre y cuando lo hagas sabiendo que esa no es la forma de apostar que te dará beneficios a largo plazo y siendo consciente de que si lo haces es únicamente para entretenerte. Y hasta aquí el vídeo. Recuerda que si quieres apoyar el canal y tener acceso a todas mis apuestas prepartido y en directo, aparte de otras muchas ventajas, puedes acceder a la comunidad de Discord. Tienes más información en la descripción. Y por mi parte, solamente añadir que si te ha gustado el vídeo me ayudaría muchísimo que lo apoyaras con un me gusta y que si conoces a alguien que crees que puede estar interesado en este tipo de contenido, le compartas el canal para que sigamos creciendo y cada vez os pueda traer más contenido y de mejor calidad. Nada más, un saludo y espero volver a verte muy pronto por aquí. Hasta pronto.